Capítulo 37. ¿Por qué no Rebeca? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas y los sollozos se volvieron en llantos de angustia gradualmente. No podía importarme menos los sentimientos de Álvaro en ese momento. Al final, se detuvo y suavizó su tono para calmarme. Sin embargo, entre más me consolaba, más fuerte lloraba. Dejó de hablar y me sostuvo en sus brazos porque ni con tratarme de forma gentil funcionaba. Una vez que la fuente de agua se soltaba, era casi imposible detenerla. Se quedó sin más opción que abrazarme y dejarme llorar. Luego de un tiempo, lloré hasta el cansancio y con mis lágrimas ya secas, me comencé a calmar. ¿Ya terminaste de llorar?, preguntó con voz baja y cansada. No estaba de ánimos para hablar y mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Hace 4 años, llevé al abuelo a la frontera sur para visitar a sus compañeros de armas. Y durante el camino, nos encontramos con un grupo de bandidos. Me abrazó mientras hablaba y pude detectar melancolía en su voz, lo cual me sorprendió un poco. No sabía a dónde iba con todo esto y permanecí en silencio, dejando que me abrazara mientras lo escuchaba. La frontera era pobre y carecía de alimentos. En aquel entonces, muchos países fronterizos estaban en guerra. Aquellos bandidos buscaban asilo e irrumpieron en la casa de los compañeros de mi abuelo, tratando de amenazarlos para que los acogieran. El abuelo era un veterano, quien cuidó del país por décadas y nunca quebrantó la ley. Por ello, no aceptó hacerlo. Como eran bandidos, quisieron matarlo porque no les dio asilo. Sin embargo, los compañeros de mi abuelo murieron por querer protegernos. Cuando Álvaro de pronto dejó de hablar, lo miré y le pregunté con curiosidad: ¿y después qué pasó? Mi voz estaba ronca por tanto llorar. Al verme tomar iniciativa, las comisuras de sus labios se levantaron un poco y me dio un beso en la frente. Con eso, continuó. Luego, el abuelo y yo volamos de regreso al país. Íbamos huyendo por nuestras vidas y estábamos hechos un desastre. A mitad del camino, nos encontramos con un par de hermanos, un chico y una chica. Iban en un viaje de negocios desde la ciudad al extranjero. El abuelo y yo habíamos perdido todo nuestro dinero e identificaciones mientras huíamos. Por ello, tuvimos que tomar prestado de ellos para regresar a casa. Pero nunca nos imaginamos que los bandidos nos siguieran hasta allá y terminamos arrastrando a los hermanos a este lío. Para entonces, ya había adivinado quiénes eran. Lo miré y pregunté: ¿los hermanos eran Rebeca y su hermano? Álvaro asintió. Pablo tenía una enfermedad en el corazón y lo traje para que se recuperara. Tenía cura, pero algo pasó después y antes de morir, me encargó que cuidara a Rebeca. Te rescataron, pero ¿por qué el abuelo no aprobaba tu relación con Rebeca? Si el abuelo aprobó mi matrimonio con Álvaro, ¿por qué no el de Rebeca? A final de cuentas, ella llegó primero que yo y salvó sus vidas junto con su hermano. Cuando Álvaro me vio observándolo con mis ojos redondos, sus labios se estiraron en una gran sonrisa. ¿Te sientes mejor? Esta era la primera vez que me sonreía. Tenía una sonrisa suave y angelical. No había frialdad ni furia a la vista. Solo alegría. Mi aliento se entrecortó y me avergoncé tratando de quitarme de sus brazos. No has escuchado mi pregunta. Eso no es importante. Se hace tarde y debemos ir a dormir. Me jaló hacia su pecho y presionó mi mano en su entrepierna, diciendo con voz rasposa: tienes que terminar lo que empezaste, Samara. Mis ojos se expandieron al verlo con incredulidad y mis mejillas se tornaron rojas. Este hombre. No estoy recuperada del todo. Protesté con voz baja y su respiración era más pesada. Esta iba a ser una noche larga. Finalmente, terminó en medio de la noche. Me cargó hasta el baño y me ayudó a bañarme antes de acurrucarse conmigo en la cama. Por la mañana, la luz se filtraba por las ventanas de suelo a techo. Álvaro se había ido a trabajar temprano. Y yo me quedé acostada en la cama porque me sentía cansada de haber dormido tan tarde. Cuando por fin me levanté,
Miré alrededor de la habitación desastrosa y aún irradiaba un aire sensual por los eventos sucedidos aquí. Escenas de anoche pasaron por mi mente y me hicieron sonrojar. No conocía ese lado de Álvaro. Se suponía que iba a ir a la empresa el día de hoy. Para cuando me alisté, ya eran las 10 a.m. y me fui directamente al trabajo sin desayunar. Al estacionar mi auto, desafortunadamente me encontré con Joel en el ascensor. Él y su secretaria iban sosteniendo un montón de hojas. Al verme, Joel resopló con frialdad y de manera burlesca, dijo: «Señorita Arias, aún no es la presidenta. Pero aquí está, actuando como si lo fuera. ¿Acaso el Corporativo Ayala será cambiado a Corporativo Arias?» El Corporativo Ayala comenzó como una empresa inmobiliaria, pero en los últimos años se abrió a otros mercados. Joel ya había fundado su propia compañía. Pero luego de que el Corporativo Ayala fuera cotizado y necesitaba apoyo de flujo capital, el Corporativo Quintana se unió con el Corporativo Ayala. Joel era accionista y también manejaba la empresa, aunque yo también lo era. No tenía muchas acciones y las que tenía, me las había dado el abuelo Jorge. Por ello, mi derecho de usarlas estaba bajo el control de Álvaro, aunque estuvieran a mi nombre.